El debate es el instrumento de evaluación de desempeño, es una técnica de discusión, como ustedes ya saben. Se utiliza para profundizar un tema, comprende mejor las causas y consecuencias. Para un árbol de problemas es excelente utilizar un debate. Se desarrolla con los estudiantes, fomenta el respeto y las diferencias individuales, pero cabe rescatar que el debate debe ser sobre temas que son contradictorios, que son polémicos. Entonces se va a sacar una riqueza en cuanto a las posturas que se va a tener en el debate. En cuanto a la elaboración, el docente define el propósito, presenta el tema, delimita las normas, define los roles. Los roles son de moderador, participante y secretario. Indica la regla, sobre todo que se debe argumentar para debatir, y guía el debate. Los estudiantes investigan sobre el tema, asumen roles y evalúan la actividad. Ahí tenemos un ejemplo de un instrumento del debate. ¿Ya? Y podemos utilizar para este instrumento la lista de cotejo o la rúbrica para evaluar un debate. Los instrumentos de evaluación de desempeño, otro instrumento muy utilizado en la universidad es el ensayo. Y les voy a invitar a que utilicen y enseñen a sus estudiantes a realizar muchos ensayos, porque son textos académicos netamente. Es la interpretación escrita de manera libre de un tema determinado. Se escribe con un lenguaje directo, sencillo y coherente. Se evalúa la capacidad, en estos instrumentos se evalúa la capacidad del estudiante de determinar un tema y argumentar ese tema sobre una posición personal de ese tema. Se usa para determinar el nivel de dominio del tema, favorece la libertad de expresión, se practica sobre competencias sobre todo la escritura, la capacidad que tienen las personas de escribir y de argumentar en textos escritos. Eso es lo que más profundiza el ensayo. Pone en práctica los pasos de todo el proceso de la escritura, que es la planificación, el desarrollo de un borrador, la revisión, la corrección, la edición y la publicación. Y en esto no es un copy-pegue del internet, sino hay que enseñarles incluso en la redacción la utilización de citas y referencias bibliográficas como APA, Vancouver, Chicago u otra que determine el docente. En su elaboración, el docente proporciona a los estudiantes un tema, define la tarea, revisa constantemente el avance, elabora el instrumento, mientras que el estudiante realiza el proceso de investigación, subraya y destaca las ideas principales, clasifica, sintetiza, define cómo va a escribir y pone en práctica todos los procesos de escritura. Ahí tenemos un ejemplo básico de ensayo, pero en la universidad se pueden hacer ejemplos mucho más concisos y sobre todo argumentados con uso de referencias bibliográficas. Les aconsejo siempre utilizar las normas APA. Y ahí vemos cómo se evalúa con una lista de cotejo o con una rúbrica, se evalúa los indicadores para lograr el ensayo, cómo ha planificado, cómo está en su contenido, la organización, el vocabulario y el uso del lenguaje y las competencias a lograr. El estudio de caso, fantástico para utilizar en el nivel universitario. Es el análisis de una situación real en un contexto similar en que los estudiantes se colocan, permite el análisis, la discusión y la toma de decisiones para resolver el problema planteado. Más que leer la diapositiva, les voy a dar algunos ejemplos de estudios de caso. El estudio de caso como instrumento de evaluación de desempeño en la universidad sería colocar un caso expreso que se presenta en una situación profesional X. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si en este momento, yo soy docente de diseño gráfico, llego a la clase y les digo, jóvenes, tenemos un nuevo cliente que ha llegado, nos pide que diseñemos un afiche con estas características, y enumero las características. El cliente es un cliente muy importante que la empresa desea tener en la empresa. Si tenemos este cliente, pueden incluso hasta aumentarse los sueldos. Por lo tanto, queremos atrapar al cliente, necesitamos un producto rápido porque el cliente lo necesita en media hora. Elaboren en media hora este elemento. Entonces, ponemos en la práctica un caso real que pasa en nuestra vida cotidiana. Pueden ser también estudiados desde el punto de vista de la salud. ¿Qué pasa si un paciente se presenta con estos problemas? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la solución que usted da? Ese es el estudio de caso.
en la evaluación de desempeño. Excelente para trabajar en la universidad y los invito expresamente a ustedes en nuestra nueva aventura que lo utilicen como instrumento de evaluación de desempeño. ¿Cómo se elabora? El docente selecciona un caso basado en los casos de los estudiantes o un caso expreso que le encuentra, elabora la descripción, plantea a los estudiantes el caso y les pide lo siguiente: que identifique cuál es el problema de ese caso, que explore las alternativas de solución, que compare diferentes alternativas, que plantee sus posiciones, que tome una decisión y que justifique por qué ha tomado esa decisión planteada. Excelente para casos de derecho, para todas las profesiones, el estudio de caso. El estudiante en este contexto trabaja en un equipo individual, puede trabajar en equipo o de manera individual, analiza el caso, verifica los antecedentes, desarrolla, plantea la solución como si fuese un problema real presentado. Los instrumentos de evaluación, ahí tenemos un ejemplo muy simple de estudio de caso. En realidad, el estudio de caso en la vida real y en la educación universitaria superior se realiza con productos reales, en un contexto real, que fuese en un caso específico y real. Pero lo que nos interesa mucho es la escala de calificación de rango que ha utilizado para evaluar este estudio de caso. Y ahí tenemos 5 indicadores que han utilizado y cómo han respondido los estudiantes. Otro, el mapa conceptual. Es una representación gráfica y sintetiza cierta cantidad de información. En esta lo que se usa este instrumento sobre todo para ver cuál es la capacidad de graficar y ordenar e interpretar diferente información que pueda tener el estudiante y cómo puede visualizar para los demás. El docente, en este caso para elaborarlo, establece un tema, determina qué aspectos básicos va a incluir, determina los criterios de evaluación del mapa conceptual. El estudiante selecciona los conceptos, agrupa, ordena, sitúa, conecta y desarrolla. Ahí tenemos un mapa conceptual con un ejemplo y tenemos sobre todo su instrumento de evaluación con una escala de criterio. Resolución de problemas. Es otra técnica que un estudiante debe resolver un problema o producir un producto a partir de situaciones presentadas en un desafío o situación a resolver. Se utiliza para enfrentar al estudiante en problemas nuevos y cómo puede salir de ellos. Genera un producto, propicia una búsqueda de soluciones, donde el docente, para elaborarlo, determina las competencias, describe el problema, establece los lineamientos. El estudiante identifica y delimita el problema, identifica los datos, analiza el problema, explora diferentes estrategias, aplica estrategias y analiza las consecuencias. Ahí tenemos un ejemplo: instrucciones, lea, haga esto, responda, plantee cuál es la respuesta. Es una forma de plantear, pero aquí podemos ser mucho más creativos, cada uno con la profesión que tiene. Y ahí tenemos una lista de criterios de cómo podemos evaluar esta resolución de problemas. El proyecto también es otro instrumento de evaluación de desempeño, donde se planifica, organiza y ejecuta una tarea con varias actividades para lograr un cierto objetivo. Se utiliza para identificar y proponer soluciones, evaluar el dominio de la aplicación y promover la toma de decisiones, donde el docente, para elaborarlo, determina el propósito del proyecto, diseña el proyecto, donde incluye todos los pasos para establece claramente las acciones y los criterios para evaluar. El estudiante revisa el diseño del proyecto. ¿Ya? Y de acuerdo con el cronograma va identificando el avance y las actividades. Los instrumentos, ahí tenemos instrumentos de un proyecto, ¿ya? Datos de identificación, cómo podemos poner, qué instrumentos vamos a considerar para evaluar y cómo se han logrado estos instrumentos. Las pruebas objetivas son toda una categoría, tenemos acá de las pruebas objetivas. Son una serie de tareas con ítems de respuestas breves, ordenamiento, selección para responder en un tiempo determinado. Están elaboradas en base a una estructura y deben seguir ciertos criterios de objetividad, validez y confiabilidad. Objetividad es que no deben haber subjetivaciones en este tipo de pruebas objetivas. Validez
la capacidad de que pueda ejecutarse y la confiabilidad de que estos datos que puedan ejecutarse puedan replicarse en el futuro. Una de las primeras tenemos la complementación o evocación simple. Se caracteriza por la proposición incompleta o un interrogante en el espacio de un estudiante. Corresponde a una aportación o frase específica. Se usa para explorar aprendizajes simples, evaluar la comprensión, evaluar el conocimiento. Se identifican los indicadores, se definen las preguntas, se asegura el ítem, se redacta el ítem y se ponen los espacios para las respuestas. Ahí tenemos unos ejemplos de complementación o evocación simple. Las palabras que nombran las personas, animales, objetos, ideas y sentimientos se llaman sustantivos. Los movimientos del corazón son sístole y diástole. Podemos poner uno, dos o tres espacios según el requerimiento que tengamos. El pareamiento es un ítem que se caracteriza por pedir el establecimiento de relaciones entre elementos o grupos o series. ¿Ya? Se identifican los indicadores de logro, se colocan las proposiciones, las premisas, se debe mantener una concordancia gramatical entre ambas y se debe elaborar un número mayor de respuestas, debe ser de la misma cantidad, número de respuestas que de premisas. Las instrucciones deben ser claras y específicas y cada serie de pareamiento debe aparecer en la misma página. Pruebas objetivas o de ordenamiento. Este tipo de ítem se caracteriza por ofrecer una lista de elementos de los cuales los estudiantes deben ordenar las instrucciones según el criterio cronológico, evolutivo o de rangos. Se usa para evaluar si el estudiante puede discriminar el orden y el establecimiento de las secuencias, elaborar aprendizajes y niveles del conocimiento, evaluar diferentes relaciones de orden. Se identifican los indicadores de logro, se elige una serie de elementos y se establece un tipo de ordenamiento. Ahí tenemos un ejemplo de pregunta por ordenamiento. Ordene la secuencia de traslados y ahí vemos sus alternativas, cuál ordena, 1, 2, 3 o 4. Las pruebas de opción múltiple es el planteamiento de un problema de forma sencilla. Sin embargo, existen diversas formas para formular esta opción múltiple. Pueden ser interrogativas, imperativas, de complementamiento o excepcionalmente negativa. Ahí tenemos de opción múltiple. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos la interrogativa y la imperativa. La interrogativa como pregunta y la imperativa como una orden. Y ahí hasta ahora les hemos ofrecido algunas pruebas objetivas. En cuanto a ampliar estos conocimientos, los invito a que revisen el texto. Ahí está mucho más, están extendidas las pruebas para que usted las revise. Muchas gracias por su atención.